Comencemos entonces a hablar un poco sobre una comparación entre Azure SQL Database y SQL Server. En primer lugar, pues recordemos que el motor de base de datos de SQL Server es un motor que se ejecuta localmente, que se instala y se configura en una máquina de la compañía o en una máquina virtual de Azure o de cualquier plataforma, pero como tal, pues el proceso debe garantizar que la empresa cuente con un equipo de TI que permita mantener los sistemas operativos, el hardware, las actualizaciones, parches. Entonces todo el proceso que se requiere a nivel de infraestructura debe ser completamente administrado por el cliente. En cambio, la base de datos de SQL Azure es una base de datos que se ejecuta directamente en la nube en primer lugar. Se ofrece como una plataforma como servicio, es decir, que no necesitamos y no vamos a acceder a los recursos de infraestructura, sino que simplemente vamos a acceder a los recursos de plataforma. Y los usuarios o los dueños como tal de estas bases de datos pues solamente se van a encargar de mantener las bases de datos de los usuarios y nada más. Se van a despreocupar por administración, por infraestructura, por actualizaciones, parches, nuevas versiones. Ya eso hace parte de la responsabilidad de SQL Server, estar en continuo proceso de actualización de dichas bases de datos. Ahora bien, por supuesto que como es bien sabido, pues SQL Server y SQL Azure Database pues son dos versiones de base de datos diferentes. Por ende, SQL Azure Database pues tiene algunas características que aún no están admitidas. Este es un listado de las características que no están admitidas. Pero por supuesto, pues ¿cuál es el objetivo de Azure? Que está en constante actualización para agregar nuevas características y continuamente va a ir agregando más y más características. Muy posiblemente cuando ustedes estén viendo este módulo y este curso, varias de las características que estamos viendo aquí en pantalla posiblemente ya estén soportadas. Pero por ahora, en este momento, son características que no vamos a encontrar soportadas en la versión de Azure. Ahora bien, por supuesto que también existen no solo temas de compatibilidad, sino diferencias a nivel de transac SQL. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas características que a nivel de Azure SQL Database todavía no están soportadas o todavía no se pueden usar a nivel de transac SQL, como podemos hacerlo muy tranquilamente y con toda confianza en un motor de base de datos on-premise. Igual que ocurre con las bases de datos y con las características no soportadas, Microsoft continúa en ese proceso de garantizar incluir todas esas características o la mayoría de características que hoy en día tenemos on-premise para garantizar que podamos trabajar. Otras seguramente nunca las vamos a tener, por ejemplo un comando de tipo shutdown, pues eso es para detener o apagar la instancia y recordemos que lo que tenemos acceso aquí no es a la instancia o al servidor, sino que tenemos ese acceso a las bases de datos. Eso es parte de los criterios que tendríamos a nivel de diferencias de transac SQL. Muy seguramente pues vamos a tener actualizaciones posteriores. Si tienen el tiempo y la disponibilidad, es importante que continuamente estén buscando en la página de Microsoft de documentación oficial de los libros en línea de Microsoft, que estén verificando cuáles son esas características que las nuevas versiones ya están soportando o cuáles aún no están soportadas. Y en tercer medida, por supuesto, pues vamos a tener esas funcionalidades del motor de base de datos pues que definitivamente están descontinuadas. Es decir, que en las siguientes versiones o en las versiones anteriores más bien ya no se pueden trabajar. Por ejemplo, en SQL Server 2017 ya no existe la integración de Reporting Services con SharePoint, es decir, no se puede instalar Reporting Services en modo integrado a SharePoint. La versión 2016 ya no permite instalaciones a 32 bits, solamente a 64 bits. Versiones 14 y 12 ya no existe la compatibilidad a nivel 90 y 80 para bases de datos 2000, por ejemplo, protocolos de conexión vía, cláusulas de apéndice sobre triggers, procedimientos de almacenado, el SPDB option ya no existe, SQL mail, compute y compute by ya no existen como declaraciones.
el asterisco igual igual asterisco para expresiones de Transact SQL que fueron sustituidas desde hace rato con las instrucciones right join y left join, pues para hacer el proceso de consultas. Entonces vean que como tal hay muchas características que quizás no estén soportadas y lo mejor que es, si ustedes tienen una base de datos anterior, por ejemplo de una base de datos 2005, 2008, 2000, ¿por qué no? Y desean hacer el paso a la nube, quizás una recomendación que yo les haría es que primero hagan el proceso de migración a una base de datos más reciente, ¿cierto? Por ejemplo a 2016, 2017, verifiquen que en 2017 funcione bien, así sea en un ambiente de desarrollo, no tienen que pasar primero por producción para pasar allá en la nube, sino que pasen en un ambiente de desarrollo para 2017 y con eso vamos a garantizar que los problemas de compatibilidad que podamos llegar a tener al pasarnos a la nube pues se minimicen completamente. Vamos a correr muchos riesgos teniendo una base de datos versión anterior 2005, 2008, 2000, ¿por qué no? Al pasarla directamente a Azure pues vamos a tener serios problemas de compatibilidad. Lo mejor va a ser pasarlo a una versión más reciente de SQL Server, por ejemplo 2017, y a partir de ahí ya hacer el proceso de migración y de análisis de la base de datos hacia Azure. Ese análisis, ¿cómo lo podemos hacer? Digamos que nosotros vimos en el módulo anterior, o en la sección anterior, un par de mecanismos, SQL Package y el utilitario de Export Data Tier Application, pues para hacer un export de la metadata y de los datos de las tablas. Pero se vuelve realmente importante y fundamental hacer un análisis de la base de datos, no solamente de tablas, sino que podamos analizar procedimientos almacenados, carga de trabajo desde la aplicación, pues para validar que tengamos todos los niveles de compatibilidad que se puedan llegar a requerir. Entonces, para poder hacer ese nivel de compatibilidad y ese análisis de datos, nos vamos a ir a un utilitario que conocimos en un inicio, que es el Data Migration Assistant. Este utilitario, ¿qué es lo que nos va a permitir? Lo que nos va a permitir es hacer dos cosas. Una, hacer un análisis, un assessment de la base de datos que queremos llevarnos como SQL Azure Database. Y dos, nos puede ayudar en el proceso de migración como tal. Entonces, aquí dentro del Data Migration Assistant, vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces aquí vamos a darle clic en nuevo y observen que me da las dos opciones, un assessment o de una vez la migración. Si es un assessment, pues me dice qué tipo de origen es, que es SQL Server, y cuál es el destino. Para el destino tengo varias opciones, Azure SQL Database, que es una de las que vamos a analizar, Azure SQL Database Managed Instance, que me permite administrar la instancia, SQL Server en una máquina virtual en Azure, que es la otra opción que tenemos para construir una base de datos en la nube, y por supuesto SQL Server on-premise. Entonces, en este caso, pues la opción sería Azure SQL Database. Ahora bien, si la opción fuera migración, me agrega un ítem adicional que es que quiero migrar. Si solamente el esquema, solamente los datos, esquema y datos, entonces dependiendo de lo que yo quiera migrar, me voy por una opción o la otra. En este caso nos vamos a ir por un assessment y le colocamos un nombre al proyecto, AdventureWorks to Azure DB, ¿cierto? Verificamos que sea SQL Server, que el destino sea Azure SQL Database para el assessment, listo, y me dice que qué es lo que quiero verificar. Entonces quiero verificar temas de compatibilidad de la base de datos para saber si es compatible y paridad en características que no se encuentren soportadas. Entonces vamos a analizar esto. Más adelante esta versión todavía no lo incluye, pero más adelante vamos a tener beneficios de las nuevas características que podamos llegar a obtener como ventajas de migrarnos a una nueva versión o hacia la nube. Bien, damos clic en siguiente y ahora me pide el nombre del servidor origen. Entonces le voy a especificar que el servidor es SQL, ¿cierto? Nos vamos a intentar conectar y aquí están las bases de datos que yo quiero analizar. Entonces tengo varias bases de datos para el proceso de análisis. Me voy a ir por la opción de Test PSDB inicialmente y AdventureWorks. Le voy a pedir que me haga un análisis de ambas bases de datos, ¿cierto? Observen niveles de compatibilidad.
test PSDB está en nivel de compatibilidad 120, es decir, que si vemos por aquí dentro de las propiedades de la base de datos, ese nivel de compatibilidad corresponde a una base de datos SQL 2014. En cambio, AdventureWorks, que está por acá, vamos a tener un nivel de compatibilidad de SQL Server 2012, que es la opción o la versión 110, que es lo que nos está reflejando acá. Además nos dice que el tamaño de la base de datos de AdventureWorks es de 275 megas y el de test PSDB es de 13 megas. Y le pedimos que inicie el análisis. Recuerden que él está analizando para que el destino sea una base de datos en Azure SQL Database. Este análisis va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a obtener resultados de si es compatible o no, y en caso de que la base de datos no sea compatible para moverse a la nube, pues nos va a decir exactamente qué cosas debemos cambiar en ese proceso antes de hacer el proceso de actualización. Miren que terminó bastante rápido. Fue un análisis rápido, no tardó mucho en el proceso de hacer el análisis que estábamos buscando. Me dice cuál fue la instancia y recuerden que tenemos dos opciones: la opción de paridad para ver los elementos que no están soportados y la opción de problemas de compatibilidad que podamos llegar a tener con las bases de datos. Entonces me voy a concentrar un segundo en temas de paridad de características, elementos que no están soportados. Dice que encontró 6 elementos o 6 características, de las cuales 4 características definitivamente no están soportadas y 2 que están parcialmente soportadas en Azure. La primera de ellas pues nos habla sobre referencias a bases de datos cruzadas que no están soportadas y me dice específicamente pues qué es lo que está pasando. Me dice algunas de las bases de datos en el servidor usan temas de referencias a bases de datos cruzadas que no están soportadas en SQL Server. Y me habla sobre qué objeto es el que está teniendo este problema, que es la base de datos AdventureWorks. Planes de mantenimiento. Revise los planes de mantenimiento requeridos para el proceso de migración. Azure Database no soporta análisis services. Bueno, digamos que estos 3 elementos, observen estos 3 ítems, dice que no aplica para ninguna base de datos. En nuestro caso, el único que aplicaría sería el primero. Y parcialmente soportada estaría la característica o la capacidad de Full Text Search. Me indica entonces que esta base de datos contiene catálogos de Full Text Search y que está parcialmente soportada en Azure. Observen que por temas de compatibilidad no tengo reportes de la base de datos, de la otra base de datos que teníamos allí, porque pues sencillamente esta base de datos pues no tiene ninguno de estos problemas. Ahora bien, en temas de problemas de compatibilidad tenemos varios escenarios que se están presentando entre versiones, ¿cierto? AdventureWorks, pues ya un par que conocíamos, ya me da un poco más de detalle. Me dice Full Text Search. ¿Dónde tengo los catálogos de Full Text Search? Se impactan las tablas humanresource.jobcandidate, production.document, production.productreview. Entonces ya tengo un detalle un poquito mayor de qué es lo que está pasando con esa tabla en la base de datos respectiva. Propiedad Server Property en el procedimiento almacenado USP Search Candidate Resumes, pues también me ofrece problemas allí de compatibilidad. Recuerden que nuestras bases de datos eran 110 y 120. La capacidad que estamos analizando es la compatibilidad 140. Para 130 tenemos otro par de problemas que son los mismos, 120 y 110. Entonces tengo niveles de compatibilidad dependiendo de la versión que estemos trabajando. Pero lo interesante acá es que vamos a revisar test PSDB. Test PSDB no tiene problemas de compatibilidad con la base de datos. O sea, test PSDB se convierte en una base de datos candidata para hacer el proceso de migración directamente hacia la nube. En nuestra próxima sección del módulo 8 analizaremos un poco cómo sería este proceso de migración de la base de datos y qué herramientas tenemos para poder hacer la migración de la base de datos. Hay bastantes opciones, pero por supuesto pues la idea es que veamos cuáles son
las opciones más interesantes y que nos pueden ayudar en este proceso de migración. No se pierdan el próximo módulo, ya estamos cerrando esta parte de migración, ya hicimos la parte de análisis de las bases de datos, vimos qué problemas de compatibilidad se pueden presentar a nivel de la base de datos. Esos problemas, por supuesto, hay que corregirlos. En nuestra próxima sección haremos la parte más interesante del módulo y es hacer el proceso de migración desde una base de datos on-premise hacia la nube. Nos vemos en la próxima sección. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima sección.